En Argentina un diputado ha dicho que está a favor de la venta de órganos como un mercado más. Sí, yo sé quién es ese. Pero es un esperpento, ese tío es como un... No sé, me recuerda a los trolls estos, ¿se acuerdan? Estos regresan cada tanto tiempo, unos de pelos largos de colores, sulferinos y tal, que se llaman los trolls. Y son unos juguetes que tienen su ciclo de ir y regresar. Pero sí, ha dicho que la gente debería poder participar en el mercado de órganos. Pues mira, te voy a decir una cosa. Desde un cierto punto de vista, podría tener razón en un mundo diferente. Me explico. Una persona podría tener el derecho de venderle un riñón a otra persona. Pero espera, ¿por qué lo haría? Bueno, porque no tiene dinero. No, entonces estamos hablando de otra cosa. Ya no estamos hablando de una operación comercial de estas que les gustan a los conservadores disfrazados de liberales, donde yo libremente ofrezco un producto en venta, tú libremente lo compras y libremente mediante el rejuego de... ¿Dónde está? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la puse? Ya no me acuerdo. La mano invisible del mercado. Tenía yo la mano invisible del mercado por aquí, yo hoy que la necesito, no la tengo. Gracias a la mano invisible del mercado se establece un precio justo, adecuado para el comprador y el vendedor, se realiza el intercambio comercial y los ángeles empiezan a pulsar sus arpas enloquecidos como si estuvieran haciendo un riff de heavy metal. No es así. Cuando estás sacrificando tu vida por hambre, sacrificando tu salud por hambre, no estás llevando a cabo una operación comercial de estas que les gustan a Milton Friedman y a sus minions, ¿no? A Ludwig von Mises y a toda esta panda. Lo que estás haciendo es ser explotado. Ser explotado por aquel que tiene el poder económico del que tú careces. Y la desprotección que la sociedad te ha generado se expresa en el hecho de que entregues tu salud a cambio de dinero. Tu salud para siempre. No es algo que tú digas, te presto un rato un riñón, me lo devuelves y no pasa nada. No. Te comprometes para siempre. Reduces tu expectativa de vida por hambre. Una de las escenas más horribles que he leído en mi vida. Y cuando estuve con el autor, que es alguien que escribió además mucho con Stephen King, ahora no me acuerdo de su nombre, lógicamente. Imagínense si me acordara yo de los nombres de toda la gente. Era una novela ubicada en Vietnam. Y en un momento dado, un personaje iba a un lugar donde iba a haber un espectáculo rarísimo. Y algo por lo que la gente pagaba muchísimo dinero por estar. No sé por qué el personaje estaba allí, porque no era un perverso malvado enfermizo. Y lo que es un lugar donde a una chica joven, asiática lógicamente, nativa no me acuerdo si esto pasaba en Vietnam o en Laos, en Camboya, por esta zona, por el sureste asiático, un tipo la empezaba a golpear. Y era evidente que ella había acordado ser golpeada por dinero para la diversión de los señores que habían pagado muchísimo dinero por disfrutar de este espectáculo enfermizo. Y lo ve el personaje y ve cómo se desarrollan los acontecimientos hasta que se da cuenta de que la van a matar. Y la mira en plan de voy a tratar de salvarla, y ella lo mira diciéndole de alguna manera con la mirada que no puede atreverse a salvarla porque esto lo va a pagar la familia de ella, que le han dado muchísimo dinero para probablemente salvar la vida de un hermano, de su padre, para que su familia salga adelante, para que sus hermanitos puedan ir a la escuela, qué sé yo, a cambio de su vida, y ella ha entregado su vida. Cuando conocí al escritor le dije, ¿cómo se te ocurrió esto? Tipo, es una de las cosas más feas que he leído en mi vida, era absolutamente estremecedor.
Eso es una operación comercial como las que les gustan a esta bestia que se llama Javier Milei, hombre, por Dios. Eso no es una operación comercial. Es un grado de explotación que linda no solo lo psicopático, sino lo claramente delictivo. En esas condiciones, en este mundo, en esas condiciones de desequilibrio entre el comprador del órgano y el vendedor del órgano, no es una operación comercial y por lo tanto no es un mercado más. Ahora, si Bill Gates le vende un riñón a Elon Musk, o viceversa por edades, y lo hace porque le parece buena onda, pues igual no se lo tiene que vender, se lo dona y ya, ¿no? Si están en igualdad de condiciones y hay una voluntad real, genuina, solidaria, de ofrecer un riñón como un hermano se lo ofrece a su hermano, pues entonces no es necesaria la operación comercial. Es el tipo de cosas que no se pueden someter a operaciones comerciales porque hay relaciones humanas que son distintas de las operaciones comerciales. Y fíjense qué curioso, porque pese a que no lo teníamos preparado, con esta pregunta os hemos ofrecido gratis una historia de horror del libre mercado, el tráfico de órganos convertido en una historia de horror del libre mercado. Una cosa más importante además, esto no quiere decir que haya, como muchos creen, tráfico de órganos como muchos creen. El tráfico de órganos como se lo han inventado personas como la del que hizo luego el pseudo documental de El Mundo Según Monsanto, no existe. El tráfico de órganos es convencer a alguien que diga que es tu primo y te va a donar un riñón. Es así como funciona, pero esa onda que despiertas con la bañera llena de hielo y todo esto es inviable desde el punto de vista meramente de compatibilidad de tejidos, de histocompatibilidad. No sería bueno que exista la opción de vender sangre, lo hacen en Estados Unidos. Es difícil conseguir donadores, nos dice Ana Figueroa, y sí es cierto, es difícil conseguir donadores, pero el problema es que no tenemos una cultura de donación de sangre, donación de órganos, etc. Y nuevamente entramos en la religión. Nos guste o no, acabamos visitando la iglesia, visitando la mezquita, visitando la sinagoga, visitando el templo budista, visitando estas cosas. La resurrección de la carne, según le enseña la Iglesia Católica, que es la que yo conozco, y me van a perdonar si no hablo de lo que no conozco, ¿ok? Porque luego la gente se pone muy pesada. Ay, ¿por qué no hablaste de la religión de los Sikhs que dice otra cosa? Pues no la conozco, tío. La católica la conozco perfectamente bien porque llegué hasta la confirmación y la primera comunión. La resurrección de la carne para muchos católicos implica que tienen que enterrarte entero para que Dios te pueda volver a hacer entero, porque si te sacan, digamos, un riñón, Dios ya no puede hacer ese riñón. Porque así lo decidieron. No viene en la Biblia, es de las muchas cosas que no vienen en la Biblia y que los católicos se han inventado. Entonces, cuando le quitas las córneas a un muerto, por ejemplo, y las donas, cuando venga la resurrección de la carne en la segunda venida de Cristo y los angelitos y las trompetitas y menos heavy metal todavía que antes con las arpitas, en ese momento esa persona va a resucitar con la resurrección de la carne sin ojitos, pobrecito, o sin riñón, o sin venas, o sin huesos, o sin sangre, o sin... Esa es una creencia enormemente extendida que yo he visto en México cómo impide la donación de órganos de parte de muchísimas familias de sus seres queridos, incluso en contra de los deseos de los seres queridos. Así que lo primero que tenemos que hacer es una cultura de donación. Yo, ya estoy mayorín, ya hay muchos órganos a los que yo ya les di el uso necesario. Pero tú no sabes todo lo que puedes donar trozos de venas, trozos de arterias, puedes donar huesos, puedes donar toda la piel.
La piel es importantísima para atención de quemados actualmente. Puedes donar cartílago, puedes donar tejido conjuntivo. Es decir, y en Estados Unidos esto luego se comercializa, porque allí sí funciona eso que les gusta a los conservadores disfrazados de liberales, cuando esto debería estar manejado de una manera humanitaria. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una cultura de donación, y esa cultura de donación evitará la necesidad de adquisición de órganos y tejidos. La sangre no deja de ser un tejido, para donarlos, para mejorar, para darle vida a otras personas cuando tú ya no la usas. O, en el caso de la sangre, a ver, una unidad de sangre que dones, que si no recuerdo es medio litro, no te quita nada el sándwich y el refresco que te dan después de donar, te la repone con absoluta tranquilidad, sin mayor problema. Por ejemplo, mi chica es donadora de sangre, yo no puedo serlo porque tengo vacunas contra el tétanos y tengo una serie de vacunas que hacen que no sea ideal que yo sea donador de sangre, por lo menos eso me dicen, y tuve hepatitis además de una manera gravísima. Entonces, yo no puedo ser donador de sangre, pero el resto de mí está disponible para el día que yo me muera. Antes no, por favor, porque lo estoy usando. Pero el día que yo me muera se puede hacer absolutamente uso de todo lo necesario, y lo que quede lo incineramos, queda un poquito de ceniza así que hacen y ya. Me hago uno con el universo como quieren los budistas. ¿Okay? Pero esa es una cultura que tenemos que difundir, y tenemos que difundirla entre toda la gente. Dar vida no es en contra ni siquiera de su Dios, se lo puedo asegurar. Señor, señora, de verdad. Me gustaría donar mi cuerpo a la ciencia. Acuérdense una cosa muy importante, esto se debe y se puede hacer, pero tiene sus bemoles. Cuando yo estudié psicología, yo dije que yo quería ver el sistema nervioso, el aparato nervioso en vivo y en realidad, no en modelitos encastrados en plástico. El médico que nos daba anatomía y fisiología del sistema nervioso en mi primer semestre de psicología, le dije, y me dice, ¿tú aguantarías una disección? Y dije, bueno, supongo que sí. Resultó que la soportaba yo. Entonces me entregaron un cuerpo para que hiciera yo la disección del cuarto ventrículo del tallo cerebral. Esos son cuerpos que se donaron a la ciencia, o cuerpos, por desgracia, de indigentes que en vez de ir a la fosa común, bueno, fueron a la Universidad Nacional Autónoma de México para ser utilizados experimentalmente por los alumnos. Donar tu cuerpo a la ciencia puede ser eso también. Puedes acabar siendo objeto de prácticas de varias generaciones de médicos, porque cada cuerpo se usa muchas veces. Los cuerpos que llegaron a donde yo estaba en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala venían de estar varios años y haber sido utilizados varios años, y disecciones en distintos lugares del cuerpo a lo largo de distintos años que habían estado en el anfiteatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, donar tu cuerpo a la ciencia no es forzosamente que hagan contigo grandiosos experimentos, pero también es eso, y también debe hacerse como se debe hacer para la plastinación, que es este proceso de conservación del cuerpo que ha permitido que veamos estas exposiciones sobre el cuerpo humano, que me resultan a mí de lo más didácticas, por cierto.